Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en este tiempo de Cuaresma, preparación. Humana peña en el corazón, lleva ya esa huella, como esa lluvia que va empapando nuestro corazón y va ablandándonos, va sensibilizando. Hoy leemos del libro de Jonás, capítulo 3, 1-10. Los ninivitas se convirtieron. Vaya a convertir siendo tan pecadores, ni peñan de llana, de lleva desde un principio, pero sin embargo escuchando a Jonás, se dejan tocar de lo más profundo del corazón. Dice, el mensaje llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó en el polvo y mandó al heraldo proclamar en Nínive un decreto real de la corte. Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. No pasten ni beban, cúbranse de sayal hombres y animales, invoquen fervientemente al Señor, que cada cual se convierta de su mala vida y sus acciones violentas. Esta es una novela, Jonás es una novela, un cuentito hermoso, ¿verdad? Pero que nos hace pensar y que nos llega y nos dice, imagínense, el rey mismo que dice que animales, hombres, vacas, ovejas, todo el mundo, de Carulla, ella puede ser ayuno, acá, ya entero, todo, ayuno, imagínense. Es una forma exagerada, es una forma tan linda también de decirnos que es toda la creación que se pone, ¿verdad?, como pidiendo y clamando por esta conversión nuestra, la conversión del hombre. Y a mí me parece que en este mundo actual en que tanto también hablamos, ¿verdad?, de todo lo que es la ecología, hasta los árboles, los animales, toda la creación nos está pidiendo a nosotros los hombres que cambiemos actitud, que cambiemos de vida. Entonces el aspecto moral no es simplemente como muchas veces pensamos en pequeñas cositas, ¿verdad?, que nosotros pensamos que son nuestros pecaditos. No, el pecado mayor es justamente olvidarnos de amar a Dios, de un Creador que nos da todo, y de quien nosotros nos alejamos. Entonces ya hay Purubay, todo lo que tenemos. Ya hay Purubay de la Pichacuera, y hay Purubay la creación, y entonces nosotros mismos nos vamos perjudicando y sobre todo perjudicamos a toda la sociedad. El Señor hoy nos llama a una conversión profunda, a una conversión del corazón, a una conversión de un volver a Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.